Siguen las tensiones en las economías europeas y por supuesto es necesario analizar cuál es el contexto, qué está sucediendo y cuáles son las proyecciones. También por supuesto lo que sucede con nuestro país. Para eso nuevamente estamos con el economista jefe de Géminis, Alejandro Fernández, para justamente picar el diente a estos temas. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Encantado, mucho gusto. Bueno, vamos por lo principal. ¿Qué sucede en Europa? Vemos economías bastante complicadas, números que ya empiezan a oficializar, países en recesión, años que van a ser bastante complicados. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo en el viejo continente? Bueno, lo primero es dar tal vez una mirada un poquito más larga que simplemente enfocarse en la coyuntura, que suele ser bastante volátil y bastante variada. En realidad la situación de Europa es muy complicada desde, yo diría prácticamente desde que se manifestó la crisis financiera internacional, y ha habido periodos de relativa calma, donde se han tomado medidas y eso ha contribuido a que los mercados estén más tranquilos, pero eso inmediatamente después de algunos meses vuelve a generar tensión y la necesidad de nuevas medidas y de nuevos factores que permitan volver a tranquilizar la situación. Y hoy día estamos pasando por un periodo particularmente complicado. Todo parece hacer pensar que Grecia está en una fase terminal dentro de su participación de la eurozona. Hoy día leía que aparentemente Venizelos está siendo capaz de generar un acuerdo para establecer un gobierno de mayoría entre los partidos pro-europeos que sacaron votación en Grecia, y eso sería una muy buena noticia si es que efectivamente se concreta y ese conjunto de tres partidos que estaría gobernando Grecia logra mantener el programa de austeridad, las nuevas medidas que se están exigiendo para junio, y por lo tanto mantiene también la recepción de los desembolsos que tiene que hacer la Troika en los próximos meses. Pero recordemos, Alejandro, que el concepto que tú dices que está siendo cada día más protagónico es el de la austeridad, porque claramente hay dos polos que compiten y pelean fuertemente, que es ser más austeros o ser menos austeros, fortalecer el foro interno o fortalecer la relación de la Unión Europea. ¿Y cómo se ve esto en Grecia? Porque justamente las elecciones griegas la semana pasada dieron a entender que el tema de la austeridad no va a ser tan fácil. Exacto. Bueno, y yo creo que no va a ser fácil en casi ninguna parte. O sea, hay problemas también en España, a pesar del cambio de gobierno reciente. Hay problemas en Italia, donde hay elecciones el próximo año. Tenemos en Portugal una situación que también tiene sus problemas luego del cambio de gobierno el año pasado. Y efectivamente yo creo que si uno piensa que esto se puede arreglar solo con austeridad, yo creo que está completamente equivocado. Y desde ese punto de vista ha fallado, por una parte, la oportunidad de las medidas y por otro lado, un enfoque un poquito más creativo para generar condiciones de crecimiento también junto con la austeridad. Y yo creo que lo único que hoy día parece ser viable rápidamente y en el muy corto plazo es que el Banco Central Europeo asuma un rol protagónico en esta teleserie. Pero no lo ha sido así, porque tenemos varios comentarios que hablan de que el rol que ha tomado es bastante proactivo, pero claramente se exige más. ¿Cómo se le puede exigir más a esta entidad? Yo creo que, bueno, es bastante fácil en realidad, o sea, basta ver lo que ha ocurrido en otros lados. La tasa de interés, por ejemplo, si bien bajó, está en 1%, podría estar en 0 igual que en Estados Unidos o en 0,5 igual que en el Reino Unido. Y las medidas expansivas de liquidez han sido importantes, no se puede desconocer eso, particularmente las últimas de largo plazo en diciembre y en febrero pasado, pero claramente la necesidad es mucho mayor. Y yo creo que uno debería pensar incluso en la posibilidad de que el Banco Central Europeo financie el gasto público directamente, cosa que es el peor de los pecados para los alemanes, pero digamos, eso que puede ser tal vez una medida extrema, yo creo que una expansión de liquidez significativa puede ayudar a que las cosas no sean tan malas, por lo menos por un plazo. Yo creo que hay que ser muy agresivo en ese sentido y creativo en términos de bajar el costo del dinero e incluso penalizar la mantención de dinero en las cuentas corrientes o en los bancos en general. Alejandro, pero ¿cómo poder compatibilizar la inyección de liquidez en las economías complicadas y poder al mismo tiempo llevar a cabo la recuperación económica, que finalmente es el sustento de esta inyección que se hace, cosa que hasta el minuto se ve como una de las situaciones más críticas?
Bueno, yo creo que la inyección de liquidez es prerequisito para que la situación económica pueda mejorar. Ahora, hoy día la Unión Europea entregó la revisión de sus proyecciones respecto a las que tenía hace 6 meses y el deterioro es considerable, particularmente en los países más comprometidos como España, Portugal, Grecia, etcétera. Entonces es evidente que hay países donde la recesión se va a prolongar por 4, 5, 6 años y eso políticamente yo creo que es insostenible. Entonces, tal vez donde se pueda. Yo creo que Grecia es probablemente un caso que es terminal bajo cualquier escenario, pero... Considerando que también es que el caso simbólico del euro. Efectivamente. Entonces, pero yo creo que en los casos más importantes, España, en Italia, yo creo que hay que relajar las exigencias fiscales. O sea, esta pretensión de que el déficit fiscal tiene que bajar a 3% el próximo año o en el 2014 no tiene mucho fundamento en realidad. Yo creo que eso se podría posponer al 2018. Y al parecer parece inviable poder lograrlo. Sí, pero por ejemplo, a España se le está exigiendo un déficit de 5,4% para este año. Y todo el mundo tiene claro que no lo va a lograr nomás. Entonces, ¿para qué engañarse a uno mismo diciendo, no, tienen que lograr tal cosa si no lo va a hacer? Si no lo va a hacer. Entonces, finalmente eso termina generando más incertidumbre, generando más volatilidad. Y por lo tanto sería preferible reconocer de antemano que el ajuste va a tener que tomar más tiempo y desde luego también enfatizar medidas pro crecimiento, o sea, que es una parte políticamente también muy complicada. Tomar medidas, como por ejemplo la reforma laboral que está aplicando España y que ha generado protestas muy severas, es parte del tipo de cosas que se requieren para bajar los costos y generar condiciones de competitividad mayores y permitir entonces que a través de las exportaciones se pueda por lo menos generar algo de crecimiento. Con una inyección monetaria, volviendo un poco al tema de la liquidez, se podría tal vez generar alguna devaluación adicional del euro, que sería evidentemente también muy positivo de esa línea. Entonces yo creo que los dirigentes de la Unión Europea, de la eurozona, han sido extremadamente lentos en tomar medidas, siempre han reaccionado más que actuar preventivamente, tratar de prevenir lo que puede ocurrir y por lo tanto yo creo que no han hecho más que agravar los problemas y aumentar los costos de una situación que yo creo que era manejable en un comienzo, si se han tomado medidas el año 2009, o sea, basta ver cómo reaccionó la Reserva Federal en Estados Unidos inmediatamente el año 2008, cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers. Y si bien uno no puede decir que la situación de Estados Unidos es espectacular, claramente es mucho mejor que la europea. Se están viendo los resultados positivos de esa acción rápida. Exactamente. Y a un costo mucho menor. De hecho, la Reserva Federal no ha perdido plata en esto, ha ganado plata. Alejandro, lleguemos a Chile. ¿Qué pasa con la economía chilena dentro de este contexto internacional donde Europa está muy complicado, donde vemos un repunte modesto, como se ha dicho, de Estados Unidos? Hubo señales de desaceleración, estas se comienzan a disipar un poco, pero la preocupación se mantiene especialmente en el tema de la inflación. ¿Cómo ves tú la economía de nuestro país? Bueno, el desempeño de la economía chilena ha sido notable, considerando el escenario externo vigente, el alto precio del petróleo, que ahora ha comenzado a caer, pero que estuvo subiendo durante mucho tiempo. Y si uno toma el crecimiento de la economía basado en el IMASEC desde noviembre hasta marzo, o sea, 5 meses, y uno lo anualiza, es 8%. O sea, es realmente notable la velocidad de crecimiento que ha tomado la economía chilena, especialmente considerando que a la altura del tercer trimestre, comienzos del cuarto trimestre del año pasado, había mostrado una desaceleración muy preocupante. Yo creo que este crecimiento no puede sostenerse. Tiene que frenarse en alguna medida hacia adelante, los efectos negativos del deterioro en la situación internacional van a llegar, pero claramente eso apunta a una situación que es, en mi opinión, de evidente sobrecalentamiento. Tenemos un mercado del trabajo que más allá de las discusiones metodológicas que puede haber, apunta en todo sentido que el mercado del trabajo está en pleno empleo, hay aumentos de remuneración importantes, la masa salarial está creciendo bastante rápido y por lo tanto todo parece indicar que la fiesta de gasto va a continuar. Y de ese punto de vista, si bien las preocupaciones por la inflación han disminuido, o sea, tanto por el IPC de abril, que fue favorable, la caída en los alimentos fue una buena noticia ahí, como por el efecto esperado de la rebaja en el impuesto de timbre de estampillas y de la modificación en el CIPCO, que van a permitir
que de aquí a diciembre el IPC se ajuste a la baja en, no sé, 6, 7, tal vez 8 décimas, con lo cual el logro de la meta del Banco Central para este año yo diría que está esencialmente asegurado. Sin embargo, confiarse en eso es engañarse a uno mismo también, porque son medidas transitorias, son medidas por una vez, o sea, la baja del impuesto a timbre de estampillas reduce el IPC por una vez, pero en un año más, una vez que sale del cálculo de la inflación en 12 meses, se produce un salto hacia arriba. Entonces, si bien esto le da tiempo al Banco Central para reaccionar y evaluar las circunstancias y elegir el mejor momento para subir la tasa, yo creo que no hay duda que tiene que subirla y va a tener que subirla en algún minuto. Ahora, probablemente... ¿Subirá en la próxima reunión? Yo creo que, considerando los antecedentes que hemos comentado, particularmente lo que ha sucedido con la inflación y las expectativas de inflación, yo creo que no. Pero creo que no debiera dilatar esa decisión mucho más, sobre todo considerando que la tasa es expansiva, que la política fiscal ha jugado un rol expansivo muy fuerte desde fines del año pasado hasta el primer trimestre de este año, crecimiento del gasto público 9,3% en términos reales en el primer trimestre. Entonces yo creo que claramente el Banco Central no puede permitir que la situación se dilate sin tomar medidas, porque puede tener efectos contraproducentes finalmente. Perfecto. Alejandro, muchas gracias por este análisis. Por supuesto, muy atentos como siempre a lo que sucede en Europa, pero también en Chile, donde estamos tranquilos, pero bastante expectantes y con la atención un poquito de lo que va pasando. Muchas gracias. Encantado, mucho gusto. Y ustedes los dejamos invitados a una nueva entrevista de FTV, por supuesto.